Eric Urueta Benavides, análisis de los mecanismos de protección de derechos. Nos han pedido que hablemos del contexto y fundamento normativo del mecanismo seleccionado. Nosotros hemos seleccionado la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, que dice que toda persona puede acudir ante un juez para proteger sus derechos fundamentales. Ejemplo de un caso real en el que se haya aplicado este mecanismo. Bueno, el caso es bastante real porque es sobre mi caso, en donde como activista, defensor de derechos humanos, buscador de personas desaparecidas, veedor, sindicalista, he venido recibiendo múltiples amenazas y atentados por mi labor. He solicitado a la Unidad Nacional de Protección que se me brinde un esquema con hombres de protección y carro blindado, y la Unidad Nacional de Protección siempre ha manifestado que mi riesgo es extraordinario, asignándome un chaleco y un medio de comunicación, lo cual para mí es insuficiente. Por lo cual me tocó presentar una acción de tutela como mecanismo seleccionado, la cual le correspondió al juez, a un juez laboral del circuito, el cual me negó mis derechos. Presenté impugnación, pasó al tribunal como segunda instancia, el tribunal sala laboral, la cual confirmó la decisión de este juzgado laboral del circuito. Sin embargo, la Corte Constitucional seleccionó y revisó mi caso y emitió la sentencia T-305 de 2025 en cabeza del magistrado ponente, doctor Juan Carlos Cortés González. Vamos a ver, y ya para hablar en sí de esta tutela que se emitió por parte de la Corte Constitucional. ¿Qué estudió la Corte? La Corte estudió el amparo de mis garantías a la vida, a la seguridad personal, a la integridad física y psíquica, y definir los estudios de valoración pendiente a efectos de establecer un esquema de seguridad compuesto por hombres de protección y carro blindado, por cuanto se considera que no le fueron recomendadas medidas de seguridad idóneas. ¿Qué consideró la Corte? La Corte manifestó que se refirió a la presunción de riesgo por razón de las labores desempeñadas y consideró el principio del enfoque diferencial para la evaluación y adopción de medidas de protección, y estudió el caso mío en concreto. ¿Qué decidió la Corte? Dice que la Corte dijo que no se valoraron las pruebas sobre las variables de riesgo, amenaza y vulnerabilidad. No se examinó la calificación individual y ponderada del nivel de riesgo, no valoró la idoneidad y eficacia de las medidas de protección, y no se aplicó un enfoque diferencial al realizar la valoración de riesgo. En síntesis, esta sentencia de la Corte Constitucional le ordenó a la Unidad Nacional de Protección que me hiciera un estudio adecuado, teniendo en cuenta que no se valoraron adecuadamente estos puntos que había determinado la Corte. Dice que efectividad y desafíos en la aplicación del mecanismo en el contexto colombiano. Bueno, esto resulta paradójico porque en efecto la Corte Constitucional le dio la orden a la Unidad Nacional de Protección que hiciera la valoración y me efectuara un nuevo estudio. Pasada esta sentencia, la Unidad Nacional de Protección mantiene su decisión, mantiene el mismo puntaje y manifestó de que el riesgo seguía siendo extraordinario. Presenté un incidente de desacato, lo cual me deja a expensa de que el juez del incidente diga si acoge o no mis consideraciones frente al incumplimiento de lo que ha dicho la Corte Constitucional. Recordemos que aquí la Corte Constitucional no ordena medidas, sino que se hagan los estudios nuevamente. Lo que me deja a mí en una desventaja, y cuando hablamos de la relación de mecanismos con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, me lleva a que si el juez que tramita el incidente de desacato dice
que ahí no hay incumplimiento de la sentencia, porque la orden fue de que se me hiciera un nuevo estudio y la Unidad Nacional de Protección hizo el nuevo estudio y consideró que mi riesgo era extraordinario, fenece el cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional, tocándome a mí ir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, presentar demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando medidas cautelares para mi caso. Entonces, este es un caso que me está pasando y que quise compartirlo con ustedes y en donde manifiesto lo que viene y lo que va a acontecer con toda esta situación. Gracias.